aquí en otro día porque no trae más. 10. Pues sí, el viernes fue 10. Estaba pensando que era 11. Este se terminó. ¿Sí se terminó este? Sí, Yo ¿verdad? creo que Lo mandaron al WhatsApp y toda la cosa, ¿verdad? Y supongo que obtuvieron los valores de ganancia para... Sí, acá está. Para este positivo, ¿cuánto les dio? No tengo el dato. A lo mejor no lo obtuvieron o no nos dio tiempo, no sé. A ver, díganme. Si lo obtuvieron, ¿de cuánto fue? AM de 531.9. 31. Ahorita lo verificamos. 531.9. Nada más para concretar esto. Muy posiblemente ya ustedes se dieron cuenta e inclusive este, habrá quienes a lo mejor hasta lo usaron, el calcular todo a base de trigonometría, ¿sí? Para calcular muchas cosas o todo. eh, se puede obtener con trigonometría, por ejemplo, el cálculo de la ganancia, ¿sí? El cálculo de la ganancia, ustedes saben que se van a ubicar en el punto, no sé, menos 2 más j, que es el que está más fácil de visualizar. Vamos a ocupar negro. Menos 2 más j. Si ustedes quieren saber aquí el valor de k y quieren también saber si forma parte o no del lugar de las raíces. Aquí pues sí forma porque ya cuando ustedes hicieron su bosquejo, pues por aquí pasa la rama. Pero partiendo de que estuviéramos en otro punto donde no pasa una rama de manera tan obvia como aquí, sino este mismo punto, por ejemplo, el punto 83 con 3.6, o sea que andaríamos por acá, ¿no? El punto 86, 3.6, o sea, no sé, por acá, ¿no? 3.6, andaríamos como por acá, ¿no? Y entonces aquí sí puede haber confusión si forma parte o no, porque, bueno, pues va a depender de cómo. Miren, lo puse exactito por donde están 3 puntos, miren. Salió sin querer queriendo. Que por ahí, le di muy bajo, le di mucha catenaria aquí. Y quieren saberlo, entonces a base de trigonometría es otra forma de hacerlo. Y de hecho, pues vendría siendo la forma en cómo lo están trabajando en su práctica uno. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues que trazan desde todos los polos y ceros del lazo abierto, trazan líneas, vectores, para conocer el criterio de ángulo y el criterio de magnitud. Primero el criterio de ángulo para saber si forma parte del lugar de las raíces y luego el criterio de magnitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se me generan triángulos rectángulos, fíjense. Aquí se me genera un triángulo rectángulo. Dejo de pintar. Ahí está. Aquí se me genera otro triángulo rectángulo. Aquí se genera otro triángulo rectángulo.
Y acá se genera otro triángulo rectángulo. Cuando ustedes quieren calcular los ángulos, por ejemplo, en en este polo, pues tienen que medir esto. Conocen este cateto, pues con un arco tangente sacan este ángulo. Este ángulo, que es el otro que hay que medir, pues conocen la longitud de este cateto, de todo este, y fácilmente sacan este ángulo. Lo mismo con este. Si ustedes quieren conocer este ángulo, que es el que nos interesa, conocemos todo este cateto, todo este otro cateto, y otra vez con la tangente. Y aquí necesitamos este ángulo. Entonces, yo puedo trabajar con este triángulo rectángulo por acá arriba, o con uno que se me forme por acá abajo. Ya es elección de ustedes. Y si quiero el de acá arriba, bueno, pues conozco este cateto, conozco este otro, con la tangente calculo este ángulo, y a 360 le quito este ángulo, y ya nada más le doy y ya obtengo el valor de este, ¿sí? Y ya nada más aplico el la ecuación correspondiente al criterio de ángulo, y ya está. Y para calcular la ganancia, pues simplemente como conozco los catetos, pues con un pitagorazo calculo esta hipotenusa, esta hipotenusa, esta hipotenusa, que son las distancias que normalmente veníamos trabajando con la regla, y esta hipotenusa. Ahora, ¿por qué hasta ahorita se los digo o lo estoy comentando? Pues porque me interesa primero me interesa que sepan trabajarlo de manera gráfica. Si esto se los comento desde el principio, empiezan a abusar de esto. Pues no llevo el transportador, no consigo la regla, al fin que lo hago trigonométricamente, ¿no? Y empiezan a abusar de esto. Y no hacen por aprender la forma gráfica, ¿sí? Esto que les acabo de comentar, repito, es como la forma más directa, más obvia de pensar que lo están haciendo para su programa de la práctica 1, para el criterio de magnitud y el criterio de ángulo, ¿sí? El único problema ahí, si se le puede llamar problema, es que el programa tiene que discernir el cuadrante en el que está el ángulo de interés, para que nos dé apropiadamente el ángulo, ¿sí? Ese sería el único inconveniente a solventar en esa práctica, que el programa por sí mismo identifique el cuadrante en el que está la, ¿cómo se llama? El ángulo. Porque fíjense, aquí yo le voy a dar una longitud, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle una línea gruesa para identificarlo. Por ejemplo, pero voy a poner amarillo a ver si se ve. Por ejemplo, este triángulo rectángulo, que la canción, justo cuando empiezo a rayar, empieza a grabar. Por ejemplo, este triángulo rectángulo. Hablando del programa, por ejemplo. Aquí pues lo están viendo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto vale este cateto? De 0 a menos 4, 4. Y luego aquí el punto 83, pues 4.83. ¿Y cuánto mide este otro cateto? Pues el 3.66. Y ustedes le van a dar el arco tangente de 3.66 entre 4.83, pero es lo mismo que si lo tuvieran así. Entonces les puede dar este ángulo, ¿sí? Les va a dar este ángulo. Entonces tendrían que ver si este ángulo corresponde a este.
¿sí? De acuerdo a los, al cuadrante en el que esté. Ajá. Pero todo esto pues, lo tiene que hacer el programa. El programa nada más le dan como dato la función de transferencia de lazo abierto y el punto sobre el plano complejo y él tiene que hacer todo. Entonces, esta es una forma de hacerlo ya sin la necesidad de tener un papel milimétrico, porque inclusive todo esto pues, lo pueden hacer ustedes a mano alzada, ¿no? Lo pueden trabajar a mano alzada sin la necesidad de un papel milimétrico, de una regla. Todo a mano alzada lo pueden estar haciendo e ir calculando, ¿no? Hacen todos estos triángulos hacia mano alzada para ir sacando la información y lo van haciendo, ¿sí? Que no traigo el transportador o que no tengo regla o no tengo transportador o no consigo papel milimétrico. Actualmente, pues prácticamente todos ustedes tienen ya teléfono, smartphone, y, y trae calculadora con funciones trigonométricas. Entonces ya no es un impedimento el decir, es que no traje la calculadora. O muy posiblemente algunos de ustedes, muchos, tengan instalada alguna aplicación para cuestiones de cálculos matemáticos, para sus otras materias o esta misma. Y ahí también pueden ustedes tener funciones trigonométricas que les ayuden a hacer todo esto, ¿sí? Entonces, esta es una forma de hacerlo sin la necesidad explícita o imperiosa de contar con el transportador, con la regla, con el papel milimétrico, como originalmente se requería para hacer todo esto. Inclusive, hace años, cuando esto estuvo muy fuerte, que se requería hacerlo de manera gráfica, idearon un aparatito que le llamaron ¿cómo se llamaba? Espirole, algo así, ¿no? Y no era otra cosa más que un transportador con una regla unida. Y entonces aquí estaba pegada con un pivote, ¿sí? Y esto gira para acá, gira para todos lados, ¿no? 360. Entonces de esta manera, espirule, algo así se llama. Espirule, a ver, vamos a buscarle en internet. Y con eso tenían transportador y regla pegado en un solo aparato de medición. Pirule. Así está, miren. Se los voy a mostrar. Es esto. Esto que está acá. Dice visitar. Vamos a darle visitar. Es esto, la espirule. Un transportador pegado con pivote aquí para que gire. Una regla con ciertas graduaciones. Y con esto, hasta trae para logaritmos y todo. Pendientes aquí, slope, las pendientes, de todo. Y con esto se trazaba de una manera más rápida todo lo que estamos haciendo, ¿sí? La famosa espirule. Entonces, inclusive se vendían en las papelerías. Ahora ya no se vende nada de esto. Yo las llegaba a ver en las papelerías. Aquí está acostadita, tal vez así como estaba, no se apreciaba bien. Aquí está, ¿no? Entonces esto se gira. La regla se gira, el transportador se gira. Esto se gira para todos lados, ¿no? Para el lado que quieran. Y las vendían en las papelerías. Son cosas que se han ido ya dejando de vender, ¿no?
Otra cosa que había, pues eran las plantillas para hacer todas estas curvaturas, que era ¿cómo se llamaba? Espirógrafo, algo así, ¿no? Espirógrafo se llamaba. Déjenme ver si era así. No, el espirógrafo es esta cosa para hacer así como mandalas, o ¿cómo se llaman esos? Algo así. No, este no era, era otro. El espirógrafo es este para hacer. Ustedes que saben de eso, ¿cómo se llaman estos? Mandalas o mangalas, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero no era este, era otro. Ah, curvígrafo. No me acordé. Curvígrafo. Estos eran los curvígrafos. Y este, miren, de acá, este de aquí, este de acá. Y todavía yo tengo ahí, ¿no? Curvígrafos. Entonces todo esto servía para hacer de mejor forma todo eso. Ah, pues aquí hay una colección de curvígrafos. Todo esto se ha dejado ya de vender, ¿no? Incluyendo la espirule y muchas otras, las calaveras, ¿no? Creo que ya nadie ocupa calaveras para dibujo, ya todo lo hacen con paquetes de CAD, ¿no? Asistidos por computadora. Y con eso, pues la regla de cálculo, ¿no? A mí ya no me tocó usar, pero yo tengo una regla de cálculo todavía. Se las voy a mostrar a ver si la tengo por ahí. Este, déjenme ver. Salió así de pronto. Ni estaba pensado. A ver, espérame. No apareció. Es que luego muevo yo mismo las cosas y ya no está. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. De manera que les quería enseñar mi regla de cálculo. Que les digo, a mí ya no me tocó, pero pues ahí la tengo. La otra forma de hacerlo, una tercera forma, ustedes pueden decir, es que no traigo transportador, no traigo, hazlo trigonométricamente. Es que no traigo calculadora para sacar las funciones trigonométricas. Bueno, hay una tercera forma de hacerlo. Y la tercera forma de hacer esto para aplicar el criterio de magnitud y el criterio de ángulo e ir calculando la K es simplemente evaluar la función de transferencia de lazo abierto en el punto de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí para, para el punto A, por ejemplo, entonces ustedes dicen la función de transferencia evaluada en el punto menos 2 más J, y en todos lados donde aparezca la S, pues sustituyen por el número complejo del correspondiente al punto que quieren ustedes saber si forma parte o no del lugar de las raíces. Hacen todas las operaciones y van a obtener un número complejo. Aquí dicen menos 2 más j al cuadrado, más 4 por menos 2 más j, más 20. Y hacen todas estas operaciones. Estas operaciones les va a dar o les debe de dar un número complejo. Si lo están trabajando así como sustituyendo directamente el punto, les da un número complejo en coordenadas rectangulares. Si desde aquí ustedes todo esto lo pasan a polar, pues entonces les da en forma polar. Este número en coordenadas rectangulares lo pasan a coordenadas polares y entonces tienen una magnitud y un ángulo.
Este es el criterio de magnitud. Y este va a ser el criterio de ángulo. Entonces, haciendo esta o evaluando la función de transferencia del lazo abierto en el punto de interés, están en un solo paso de cálculo, en un solo paso analítico, están obteniendo el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. Entonces, si ustedes tienen un punto, por ejemplo este, que queda fuera de una manera no obvia del lugar de las raíces, supuestamente de la rama, y hacen esta operación, y les decía, si desde el principio lo pasan a polar y lo trabajan aquí en polar, pues ya obtienen directamente el criterio de ángulo y el criterio de magnitud. Si lo trabajan sustituyendo el punto directamente aquí en la función de transferencia, les debe de dar un número complejo en coordenadas rectangulares, que lo pasan a polares. Y entonces de inmediato ustedes se fijan en el ángulo del número complejo polar. Y aquí ven si satisface el criterio de ángulo. Ya no tienen que andar ni calculando ángulos trigonométricamente, ni midiendo ángulos con transportador gráficamente, y ven que sí lo cumple, pues ustedes recuerdan que esta magnitud del número complejo no es otra cosa más que la magnitud de GDS. Por lo tanto, la ganancia pues va a ser el recíproco. Entonces, si aquí ustedes se dan cuenta que satisface el criterio de ángulo, pues ya nada más le sacan el recíproco a este valor y ya tienen el valor de la ganancia. ¿Sí? Así de simple. A ver, hagan eso. Sustituyan el punto inestable, en la función de transferencia de lazo abierto, que es esta, y díganme qué obtienen. Aquí recuerden ustedes que siempre un sistema propio, físicamente realizable, siempre va a tener polos, y en muchos casos en mayor cantidad que los ceros. Por lo tanto, acuérdense que tenemos que evitar que en el denominador nos quede la J, ¿no? Se me fue el nombre, el operador imaginario, J. Entonces tenemos que evitar esto. Ya saben cómo hacer que la J desaparezca del denominador para que nada más me quede un número complejo. Todo esto se los enseñaron en su curso con números complejos. Entonces, si no traen, para funciones trigonométricas, si no traen transportador, si no traen regla, pues hacen a mano estas operaciones que pues no tienen mayor problema para ustedes, ¿no? Y hacen las operaciones y obtienen este número, lo pasan a polar y ya tienen el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. ¿Sí? Les estaba diciendo, evalúen la función de transferencia en este punto y partimos del hecho de que este procedimiento nos da el valor exacto que debe de ser, tanto para el criterio de magnitud como para el criterio de ángulo, y por lo tanto de la ganancia. Entonces, tenían dudas si aquí era 75 o si era 531, hagan esto y les va a dar esto, ya el valor correcto. Háganlo y ahorita lo verificamos en MATLAB. Unos 5 minutos. Inclusive hay calculadoras que le pueden programar la función y ya nada más le dan el número y ya les va a dar todo, ¿no? Lo único que tienen que tener cuidado cuando usan este procedimiento de evaluar la función de transferencia en el punto de interés es el ángulo que les va a dar aquí. Por ejemplo, en este caso, tenemos exclusivamente polos. Por lo tanto, el criterio de ángulo me va a dar negativo.
¿sí? Entonces, muchas veces este ángulo nos dan complementos. Si, por ejemplo, aquí me dice que son menos 130 grados, ¿no? Vamos a suponer que el criterio de ángulo me da menos 130. Muchas veces en el número complejo en forma polar les da este otro ángulo, que viene siendo ¿cuánto? 60 y 180, 240, ¿no? 360 menos 130. 230, me falló por 10. 230. Entonces aquí le estaría dando, por ejemplo, 230. Y luego les digo, ¿cuánto da el criterio de ángulo? Y me doy cuenta que lo hacen así porque me dan inclusive un valor positivo. Cuando vean que tengo puros polos, entonces no hay forma de que este criterio de ángulo me dé positivo, porque es la suma de los ceros menos la suma de los polos, menos el otro valor, ¿no? Perdón, igual a más menos 180. Estaba con la otra ecuación. Entonces, si nada más hay puros polos, pues no hay forma de que me dé positivo, ¿sí? Si lo ocupan con el 230, por ejemplo, los cálculos donde lo necesiten, que vamos a ver más adelante, también les va a dar. Pero para ir congruentes con el criterio de ángulo, yo siempre les pido que trabajen con el correspondiente que debe de ser, en este caso hipotético, menos 130, ¿sí? Con su signo y toda la cosa. Entonces, nada más tienen que tener ahí cuidado. Porque luego se emocionan de tener un procedimiento rápido, que a muchos no les gusta los procedimientos lentos, como viene siendo este gráfico. Quieren todo ya, quieren que casi cuando le estén dando el enter, ya les dé casi hasta el examen calificado, ¿no? No quieren gastar tiempo en estas cosas. Y entonces ocupan esto y ni siquiera son buenos para fijarse en este detalle que les estoy comentando, ¿sí? Y luego todavía reclaman y dicen, ah, pues es que me dio eso, que mire, que haga, lo que va a ver que sí da y todo. Les explico, pues que no te puede dar positivo porque la ecuación del criterio de ángulo, y luego digo, pero pues es lo mismo. Pues sí, pero pues hay que seguir un procedimiento, ¿no? Hay que seguir un procedimiento. Entonces, háganlo y díganme cuánto les da. Mientras yo abro el MATLAB, porque ahora no lo abrí. Háganlo y díganme cuánto les da su número complejo en forma polar, evaluando la función de transferencia del lazo abierto en el punto inestable que estamos dando para calcular la ganancia. ¿Y cuánto les da de ángulo? Para ver si forma parte o no del lugar geométrico de las raíces. Profe, me dio menos 1.88 por 10 a la Espérame, menos. espérame. Déjalo, contamos. Hice aquí un rayoneadero, pero bueno, ya ven que sí soy yo. ¿Te dio cuánto? 1.88 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 177.38. 177. Punto 38. Fíjense, anda lejos del 180, ¿no? Anda lejos del 180. Entonces, en realidad, este punto ni sería parte del lugar de las raíces. ¿Y cuál es el recíproco de 1.88 por 10 a la menos 3?
Me da 531.90. .90. Y el ¿no? ángulo el mismo, pero positivo. Ah, no, pero nada más le sacamos el recíproco a la magnitud para obtener la ganancia. El ángulo ya no lo tocamos. Suponiendo o considerando que este punto lo consideráramos parte del lugar de las raíces, el valor sería este. ¿Sí? Que es el que les dio acá arriba, ¿no? Y para el otro valor, ¿cuánto les da? Para el de menos 2 más j. ¿Cómo les queda el número polar? Para ver si forma parte del lugar de las raíces. Se supone que ahí sí nos va a dar, porque pues hicimos el bosquejo y por ahí pasa la rama. Vamos al MATLAB, creo que ya abrió. Está. Vamos a verificar toda esa información que se ha estado haciendo. Entonces, por ejemplo, ese primer número que están viendo ustedes, ¿no? Están evaluando es igual a menos 2 más j. Luego, el numerador pues es 1 en la función de transferencia. El denominador es s a la cuarta más 8 por s al cubo más 36 por s cuadrada más 80s. Entonces, ¿cómo le llamamos? G evaluado en S, numerador entre denominador. Ahí está. 0.0133 sin parte imaginaria. Como la parte imaginaria es 0, fácilmente podemos nosotros ver en el plano complejo. Esto es real, esto es imaginario. Que si a mí me está dando nada más este valor aquí, menos 0.0133, es decir, este valor aquí, pues ¿a cuánto está este vector? Pues a menos 180, ¿no? Entonces está cumpliendo con el criterio de ángulo. El arco tangente de esto va a ser menos 180. Y la magnitud es menos 0.0133. Perdón, positiva. La magnitud es positiva. Es el valor absoluto de esto, es decir, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz. Entonces, si este lo elevo al cuadrado, ya me queda positivo, le saco raíz, me queda este valor. Entonces, la ganancia, pues es el recíproco
de la magnitud. Por lo tanto, aquí yo digo que K, Sí, da 75 exacto. K va a ser 1 sobre GS 75. ¿Sí? Ahí porque no le puse la magnitud, o sea, el cuadrado raíz, pero pues sale lo mismo, ¿no? Es 75 positivo. Y con el otro punto, S igual 0.8333 más 3.666 y entonces el denominador lo evalúo y saco el GDS y ese es el número complejo, ¿sí? Entonces aquí la magnitud va a ser el valor absoluto de GS. Esa es la magnitud. Sin ver si cumple o no todavía, vamos a calcular la ganancia. De magnitud 531.9028. Ahora, vamos a ver el criterio de ángulo y la arcotangente de la parte imaginaria de GS entre la parte real de GS. Fíjense, aquí me dio 2.61, lo que les decía. Me está dando 2.61. Perdón. 2.61. Es que aquí no lo puedo ver. 2.61. O si lo queremos ver acá como lo estamos trabajando, como lo había puesto, ¿no? 2.61. ¿Cuál es realmente el criterio de ángulo? Pues todo esto. Es decir, ¿cuánto? 182.61. Sí, negativo. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí está lo que les decía, cómo les da un valor equivalente a lo que es, ¿no? A lo que debe de ser. Estrictamente hablando, pues este punto no formaría parte del lugar de las raíces. ¿Sí? Su ganancia 531. Ahora, si lo vemos ya en el lugar geométrico de las raíces, vamos a borrar todo esto para que ahorita esos resultados, vamos a borrar esto. Entonces, el denominador es de cuarta, es 1, 8, 36, 80, 0. Es 1. Focus, maintain. Entonces nos dio para el primer punto 75 de ganancia. Está cambiando. Listo. Que es 2 menos 1, ¿no?
buscamos el 2, menos 2, 1. Claro, aquí está 1.01. Ahí está la ganancia. 75. Y si buscamos el otro, que ya vimos que no forma parte del lugar de las raíces, el otro punto, que es 0.83, positivo, 79, 83, 33. 81 es lo más que le puedo acercar. Si dice 3.66, 3.75, evidentemente no es parte del lugar de la raíz. Está muy cerca, pero no es. 552. ¿Y cuánto nos había dado más o menos con esto? Sobre 531. ¿Sí? Ahora, si buscamos la parte imaginaria, 3.666, pues no va a coincidir la parte real, ¿no? 3.68, 3.666, ahí está, 3.66. Fíjense, tendría que haber tenido 0. Vamos a apuntarlo. Para que cumpliera con la parte imaginaria, el punto tendría que haber sido 0.717 más 3.66 y. ¿No? Y aquí da una ganancia de 495. Entonces voy a sustituirlo acá para sacar con el valor. Vamos a ver. S 0.717 366. Lo sustituyo aquí. Aquí está el otro valor. GS no den. ¿Cuál es la ganancia? 495. ¿Cuánto nos da el MATLAB? 495. ¿Cuánto nos da el Simulink? Perdón, 495. ¿Cuánto nos da evaluando la función transferencia en el punto? 495.5. ¿Sí? Y vamos a ver si forma parte o no del lugar de las raíces. 0.0621. ¿Sí? O sea que está muy cerca de lo que del 0, ¿no? 0.06 grados. Que si consideramos la tolerancia que hemos manejado de 1 grado, esto es más parte del lugar de las raíces que el punto que yo les di. Entonces, de esa manera ustedes también van a poder trabajar todo esto. Que ya en la siguiente parte que vamos a empezar a ver, que ya entramos a compensación, pues ahí se ocupa mucho, ¿no? El criterio de magnitud y el criterio de ángulo. Entonces, continuamente vamos a tener que estar verificando esos dos criterios. Ahora, si en un examen se dice, o en algún ejemplo se dice de manera gráfica, pues de manera gráfica lo tienen que hacer. Si ya lo están haciendo ustedes, pues ya eligen cómo quieren trabajar, ¿no? Ahora, si no se dice nada, si nada más dice, haga esto, haga lo otro, pues entonces ya ustedes también eligen qué procedimiento sería más conveniente para ustedes usar, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas? Preguntas, dudas. Sin embargo, también el proceso de compensación es un procedimiento gráfico, ¿sí? Y como tal, pues me interesa verlo y que lo sepan hacer de manera gráfica. Entonces, lo vamos a ver de forma gráfica y espero que no abusen ustedes de estos, porque les digo, luego abusan
y lo ocupan más de lo que debe de ser, ¿no? Sobre todo, pues porque, pues ahorita ya con las calculadoras, pues esto es de volada, ¿no? Dudas, preguntas, ¿cómo? Bueno, no sé si hay dudas o preguntas. Vamos a ver el de hoy. No, profe, de momento no. Okay. Entonces, como no podemos quedarnos todo el semestre en un tema, como es el lugar de las raíces, aunque hay quienes sí lo hacen, les voy a poner ahí en Moodle una actividad para que hagan, creo que es 1 o 2 lugares de las raíces. Les anticipo que sí son muy talachudos esos 2 ejemplos. Sí implica mucho trabajo, pero creo que eso les ayudará ya para reforzar bien este tema. Y entonces tenemos que seguir adelante. Contrario a lo que muchos piensan, el curso no es ni lugar de las raíces, ni compensación, ni diagramas de Bode. Y se los comento porque luego caen en esos extremos, ¿no? Hay quienes el curso se la pasan dando lugar de las raíces. O hay quienes el curso se la pasan dando compensación. O hay quienes el curso les dan un repaso de, o les dan, no sé si lo vean como un repaso o como parte del curso, pero les dan diagramas de Bode, ¿no? Y ahí se quedan todo el semestre. Entonces, el curso va más allá de todo eso. Por lo tanto, pues yo tengo que avanzar y no me puedo quedar nada más en este tema. Sin embargo, si llegan a tener dudas al momento de hacer los ejercicios que les voy a dejar ahí en el Moodle, pues, me pueden consultar sin ningún problema, ¿no? Y creo que con estas 2 prácticas que están haciendo, el criterio de magnitud y el criterio de ángulo, ya lo van a poder tanto entender mejor como visualizar desde otra perspectiva que les ayuda a complementar de mejor forma el entendimiento y la comprensión de esto. Si hay preguntas, adelante. Si no, pues le seguimos, ¿no? Con el programa. Y lo que sigue es ver, por ahí van a decir algo y que abrieron el micrófono. Es ver la relación del lugar de las raíces con la respuesta temporal. Profesor, Ajá. sobre este tema bueno, del lugar de las raíces, ¿qué libros nos recomienda para darles un repaso? La respuesta, espérame, Sí, no se preocupe. la frecuencia. Lo que siempre les digo, quedarse con un solo texto no es lo deseable. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta, si es que han ojeado el Ogata, que luego el Ogata se les complica, se nos complica. Sin embargo, algunas cosas en el Ogata las aclara mucho mejor. El Ogata es más de explicar más cosas, ¿sí? Pero al momento de desarrollar los cálculos, como que se brinca pasos y eso hace que se complique. Sin embargo, explica más el fenómeno, explica más la situación. En cambio, si ustedes lo ven, por ejemplo, en el QO, pues el QO es más entendible el procedimiento. Y si lo ven en el NICE todavía es más explícito el procedimiento. Pero si ven el Franklin and Powell, pues ese está bien sintetizado y no se le entiende mucho, ¿sí? Pero eso ya depende de la persona. A lo mejor hay personas que el Ogata se les facilita y el NICE se les hace tan explicado que hasta los ofende, ¿no? Entonces, ¿en cuál yo les diría?
Pues yo les diría que vieran el NICE, el QO y al final el OGATA. Pero, pues eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Si les convencionó. Ahora, hay otro libro, no sé si está en la bibliografía. Dejen por él porque lo tengo aquí. ¿Es este? Permítanme. Dejo de compartir. Y pongo la camarita. Es este. No sé si esté dentro de la... No se ve, profe. No se ve. Se A ver, distorsiona. espérenme. Es que como tengo elegido el fondo de pantalla de borroso, pues se distorsiona. Entonces tengo que cambiarle eso. El problema es en dónde. ¿Dónde se le cambia eso? Creo que es al... A ver, creo que es acá, en inicio. Híjole, creo que tendría que cerrar la sesión para cambiarle el fondo. ¿No saben cómo cambiarle el fondo sin cerrar la sesión? Los fondos virtuales. Ah, ya llegué. Fondo y filtros. Creo que donde dice iniciar video, profesor, Sí, sí, ya está acá. hay una flechita que apunta hacia arriba. Sí, ya le puse aquí None. Ya lo encontré. Y ya vieron que ya cambió, ¿no? Entonces es esto mismo. Esto. No sé si esté... charolea esto. Déjenlo. Lo minimizo. No sé si este libro esté dentro de los... que les puse en la bibliografía. Se llama Introducción a los temas de control. Ricardo Hernández Gaviño. ¿No está? ¿No saben? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han fijado? Vamos a ver si... Creo que ese no, profe. ¿Eh? Creo que ese no. Este no. Dejen ver si lo puedo aquí enfocar mejor. Ahí está. Más cerquita. Ahí está. ¿Ya le ven el título? Ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya se ve bien. Sí lo ven derecho porque yo lo veo chueco. ¿Sí lo ven derecho el título? ¿Eh? Y se ve en forma espejo. Forma espejo. Sí. Ahora tengo que ver dónde le cambio. A ver, en video. Mostrar siempre. Reflejar mi video. Ahí está. Ya lo ven derecho, ¿no? Sí, profe. Ahí está. Es ese. El autor está acá. Inclusive dice conceptos y aplicaciones y simulación en MATLAB. Ahí está abajo. Y ahí está el Ricardo Hernández Gaviño. Este es de Pearson. Este también les da de una manera muy digerida todo esto, ¿eh? Inclusive este les habla de las otras unidades que vamos a ver más adelante de sistemas no lineales, también les habla. Y luego fíjense quiénes
¿Quiénes hicieron la revisión técnica? A ver si alcanzan a leer. ¿Se ve o no se ve? Donde dice revisión técnica. ¿Sí distinguen? Los nombres, los dos nombres, Sí, profe. ¿quiénes son? ¿Los conocen? Yáñez es un profe de CIME, ¿no, profe? ¿Un profe de quién? Es un profe de CIME, ¿no? Ah, sí, también da control acá en la academia. Sí, y Ricardo Hurtado también, él está en la mañana, ¿sí? Entonces, en este libro les da de mejor forma las cosas. Ya me puse borroso porque ahí está, enfoqué el otro, ¿no? Entonces, en ese pueden consultarlo y pueden de mejor manera ir entendiendo, ¿sí? Inclusive trae aplicaciones con el MATLAB para hacer cosas y si les falla el MATLAB, pues ahí tienen una forma de que los va llevando, ¿no? De mejor manera. Cuestiones en qué programa, etcétera, ¿no? Hay algo bien curioso. Este libro, su edición es dice que es del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el autor, y la edición es de 2010, primera edición. Les digo que es curioso porque varias cosas de las que luego yo hago, él las pone aquí. Una de ellas, y espero que no se lo pirateen tal cual, es que la práctica 2, él la desarrolla aquí. Y si ustedes ven el libro, van a decir, éjele, de aquí se lo voló el prof la práctica 2, la de generar el lugar geométrico de las raíces. Y no, este libro es de 2010. Yo esa práctica la tengo implementada desde hace años con los cursos de Control 2, ¿sí? Mucho más allá del 2010. Entonces si dicen, no, pues de aquí se la pirateó, no necesariamente, porque yo la vi primero, ¿sí? Entonces, en ese libro también se los da muy digeridas las cosas, se los explica también muy paso a paso. Entonces, en un momento dado también pueden revisar ese libro. Serían básicamente que les mostré, el NICE, el QO. Desde mi punto de vista, estos tres son los que de una manera más detallada, más simplificada, más amablemente, explican los temas. Y no nada más sino todos los demás, ¿no? Bode, frecuencia, el tiempo, todo eso, ¿no? Entonces pueden consultar esos. Y ya después, pues ya se meten a Logata para complementar más en cuestión de el fenómeno que está sucediendo, porque Logata es mucho de analizar también el fenómeno, de dar una explicación del fenómeno, ¿sí? Entonces, en eso se puede basar. Ahí está. No sé si queda alguna duda, preguntas. Sí, estos dos que lo revisaron son de la escuela. Es Ricardo Hurtado, generalmente él da control de procesos, y cuando da teoría del control, normalmente da modelado. Y el otro es Ricardo Yáñez, que luego también da control 2, como quiere, ¿no? Bueno, él da todas esas materias, ¿no? Entonces ellos le revisaron, y yo creo que en agradecimiento de eso,
fue la editorial a la escuela y nos regaló, bueno, al menos a mí me regaló este libro. Este libro me lo regaló la editorial. Ahí viene el sello de, esto es un regalo, no se vende, ¿no? ¿Y qué dice el sello? Hasta ahorita me estoy fijando qué dice. Es que ni se ve bien. Es un libro de evaluación. Y entonces, pues este me lo regalaron. Ahí en la escuela, fue la editorial. Antes iban las editoriales, y de hecho esa es una práctica común en las escuelas, ¿no? Van las editoriales, les regalan libros a los profesores, pero lo que buscan es que si yo editorial te regalo a ti, profesor, el Ogata, es porque quiero que tú les pidas a tus alumnos que compren el Ogata porque es el libro que vamos a llevar. Y entonces ahí gana la editorial porque empieza a vender libros. Y como acá iban, nos regalaban libros, pero nunca les decíamos a ustedes, tienen que comprar el Ricardo Hernández Gaviño. Todas las editoriales veían que pues no se vendía nada y ya dejaron de ir y ya no nos regalan nada. Entonces, dependiendo de la escuela, ahí les va el truco que hacen muchos. Va la editorial y les regala el libro al profesor. Y si el profesor va al grupo y les dice, a ver muchachos, absolutamente todos tienen que comprar el libro de Ricardo Hernández Gaviño. Pero para que vean que me interesan ustedes, va a venir la editorial aquí y se los va a vender, no sé, con un 5% de descuento menos. Y entonces llega la editorial al salón y les vende sus libros a todos. Y casi como en agradecimiento, la editorial le regala al profesor otro libro que se llama El Solver en inglés. Es decir, el libro donde vienen resueltos todos los ejemplos que trae el libro. Así desglosado todas las soluciones, ¿no? Acá la escuela nunca llegó a regalar el Solver, pues porque nunca fue a hacer venta, ¿no? Nunca se le concretó la venta a la editorial. Luego nos hablaban y nos decían, ¿cuándo nos presentamos a su grupo para venderles el libro? No, pues espérenme, yo les aviso, ¿no? Y pues no, nunca, por lo que les acabo de decir, al menos en lo que a mí respecta, yo no soy de que se casen con un solo libro, sino que consulten varios, por lo que ya les comenté. Lo que en uno está difícil, eso mismo en el otro es fácil y viceversa. Lo que en uno lo menciona en 3 palabras, en el otro se echa 2, 3 párrafos y ya aclara mejor estas 2, 3 palabras. Entonces, yo no soy de que decirles compren uno y quédense con ese, no, consulten varios. Y actualmente, pues ya muchos de todos estos, les apuesto que si ahorita ya lo están buscando en internet, les apuesto que ya encuentran el PDF. Si no es que algunos ya lo encontraron, si es que están ahorita buscándolo en internet. Entonces ya tienen toda esa posibilidad de tener los PDF. Entonces, antes decían, híjole, es que comprar 3 libros, 4 libros, 5 libros, o en la biblioteca, en lo que luego no hay, me lo prestan, etc. Ahorita pueden descargar fácil los PDFs, que están muchos disponibles, y pueden ver 2, 3, 4 bibliografías, ¿no? Y no quedarse nada más con una. Entonces, les regalan este Solver, y luego les llegan a regalar material didáctico. Y entonces hay profesores que traen material didáctico para la materia, y ustedes ven el cambio y dicen, ay, este trae así mucho material, ¿no? Y luego ya vio el Solver, y entonces ya sabe cómo se resuelven los problemas. Y llega al grupo, y pues ya nada más hace teatro, ¿no? Porque les dice, no sé si les ha pasado con alguno. Y esto sucede en control, en libros de matemáticas, de física, de todas las áreas, ¿eh? Con las editoriales. Llega y le dice, a ver muchachos, vamos a ver, ejemplo.
determine, papá, calcule, papá. ¿Cómo le haremos, muchachos? A ver, vamos a pensarle. ¿Qué les parece? Se me ocurre que qué tal si aquí planteamos que esto va así y luego acá, y entonces calculamos este ángulo. A ver, vamos a hacerlo. Se me acaba de ocurrir, pero él ya sabe que así va porque ya vio el solver. Y entonces hace todo el show. Ah, sí, vio, perfecto. Y ustedes se quedan y dicen, ay, este sí es bien bueno. Pues sí, pues ya vio el libro de soluciones, ¿no? ¿Han visto Los Simpson que luego el profesor, la maestra ahí trae su libro de respuestas? Y eso es típico en Estados Unidos, ¿no? Que el profesor trae cargando su libro de respuestas, el famoso Solver, porque se los dan las editoriales. Acá nunca llegaron a regalar ni material ni Solver, pero si se los dicen, no, mire profesor, y si así, pues le regalamos el libro de soluciones, ¿no? Entonces ahí está el tip para que si les toca a uno que hace así todo el show de que, a ver muchachos, ¿cómo piensan que le hagamos aquí? ¿Qué les parece? Estoy viendo esta posibilidad, miren, vamos a tratar de hacerle así para calcular esto, vamos a ver qué nos da. Y sale, ¿no? Y dicen, ay, sí le atino, sí le digo. Es bien bueno. Bueno, después de ese relax. Lo que sigue es esto, la relación del lugar de las raíces entre la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia. Aunque todavía estamos en la unidad 1, vamos a entrar a ver ya lo que es la compensación. En esta unidad 1 se ve la compensación por factor de ganancia. En lo que hemos venido haciendo. Tenemos un lugar geométrico de las raíces. Ya saben por qué trato de hacer esta figurita así, por lo simétrico. Inclusive aquí le ponemos otra rama. Ubicamos un punto sobre la rama del lugar de las raíces o sobre el lugar de las raíces, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Y calculamos la ganancia que tiene aquí. Este es el factor de ganancia. Y entonces nos vamos a nuestro sistema, nuestro arreglo ya conocido. Y en este bloque que acabo de dibujar de acá, que es el amplificador y que hace las veces de compensador, coloco este valor de K. Y mientras este valor de K esté aquí, los polos del lazo cerrado del conjunto de este sistema, del equivalente a este sistema, estarán ubicados en esa posición. Si inicialmente, por ejemplo, los polos estaban acá, y ahora yo los pongo donde está en verde, con su correspondiente valor de ganancia acá, mientras esté conectado el amplificador que hace las veces de compensador, los polos del sistema estarán ahora acá. Ya no van a estar aquí. Eso hace que cambie la dinámica del sistema. ¿Sí? Eso es la compensación por factor de ganancia. Ahora, hasta este ejemplo anterior que vimos del lugar de las raíces, yo les daba este punto de manera arbitraria, el que yo quería, el que yo consideraba. ¿Sí? Ahora ya no. Ahora la ubicación de este punto va a depender de las especificaciones de diseño o desempeño. Me van a dar unas ciertas especificaciones de diseño, desempeño o de comportamiento, como quieran ver. Y en función de esas especificaciones, yo debo de encontrar la ubicación de este punto.
que ya vamos a empezarlos a llamar polos de lazo cerrado, polos dominantes del lazo cerrado, evidentemente, ¿no? Entonces, en función de las especificaciones, yo debo de encontrar los polos dominantes. Y esos polos dominantes, tengo que ver que sean parte del lugar de las raíces. Es decir, tengo que verificar que cumplan con el criterio de ángulo. Si lo cumple, entonces tendrá asociado un valor de ganancia, el cual con el criterio de magnitud lo debo de calcular para colocarlo aquí y que el sistema equivalente, es decir, de este arreglo en cascada con lazo de retroalimentación unitaria, trabaje con los polos en esta posición. Y si los polos están en esta posición, los cuales satisfacen las especificaciones de diseño o de desempeño, pues entonces el sistema está trabajando en las nuevas condiciones de operación y ha dejado de trabajar en las condiciones anteriores que no satisfacían no los requerimientos míos, sino los del proceso. Porque luego uno dice, es que yo puedo poner los polos donde yo quiera. Estrictamente hablando, pues sí, pero donde tú quieras, no necesariamente es donde el proceso los requiere. Entonces, vean cómo aparentemente es lo mismo, pero hay diferencia, ¿no? Entonces, los polos se van a colocar en una nueva posición de acuerdo a lo que el proceso requiera para pues llevar a cabo su tarea, ¿no? En este caso, casi todos los procesos llevan un producto final, y de hecho todos, ¿no? O sea, no tiene sentido tener un proceso que no tenga un producto final, que esté así trabajando en vacío, ¿no? Pues no tiene sentido. Entonces, ese producto final requiere que el proceso se comporte de cierta forma para que el producto salga con cierta calidad, ¿sí? Bueno, pues esas especificaciones que requiere el proceso son las que tenemos que conocer para poder encontrar la posición de los polos dominantes del lazo cerrado que las cumplan, con la finalidad de que el proceso en su conjunto, es decir, amplificador más planta, trabaje en la nueva posición. Entonces, para poder encontrar este punto en función de las especificaciones, es necesario recordar por qué este tema que vamos a ver es típico de control 1. Entonces, tenemos que recordar la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia, sus características y cómo se correlacionan ambas. ¿Por qué? Porque a mí me pueden dar características en el tiempo, características de comportamiento en el tiempo o características de comportamiento en la frecuencia. Y dependiendo de en cómo sea el diseño, yo tendré que correlacionar. ¿A qué me refiero cómo sea el diseño? Que el diseño sea o bien usando el lugar geométrico de las raíces o bien usando la frecuencia. Es decir, si yo voy a compensar en el lugar geométrico de las raíces, no significa que necesariamente las especificaciones de diseño tengan que venir en el tiempo. Pueden venir en la frecuencia. Y el que yo diseñe en la frecuencia, que no la vamos a ver, ya hablamos de eso, no significa que forzosamente las especificaciones de diseño me sean dadas en la frecuencia. Pueden dármelas en el tiempo. Es decir, en el dominio contrario al que voy a diseñar. Entonces yo tengo que saber cómo está correlacionado estas dos cosas y a su vez con el lugar geométrico de las raíces. Esto de a su vez con el lugar geométrico de las raíces es porque así nos conviene a nosotros, porque vamos a ver la compensación en el lugar de las raíces. En realidad, lo que nos va a servir, independientemente de
del dominio o de la técnica que usemos para el diseño es conocer la correlación entre el tiempo y la frecuencia. ¿Sí? Es decir, si estuviéramos nosotros diseñando en la frecuencia, entonces tendríamos que haber puesto aquí relación de la respuesta en la frecuencia, de relación, perdón, del diagrama de Bode con la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia. Y digo Bode porque sería con la técnica que usaríamos. Como lo vamos a ver en el lugar de las raíces, entonces relación del lugar de las raíces con la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia. ¿Sí? Entonces es importante esto. Como vamos a trabajar en el lugar geométrico de las raíces a través de la reasignación de la posición de los polos, entonces tenemos que empezar por saber o recordar esos conceptos de control 1 tan necesarios para entender todo esto. ¿Sí? Previo a eso vamos a escribir aquí unas líneas y le dejamos por hoy aquí en estos 5 minutos para trabajar todo lo demás en la siguiente sesión y no cortarle. Entonces, en la práctica, pero este párrafo está muy relacionado con esto que les acabo de comentar. El desempeño de un sistema de control se mide o se cuantifica, más bien dicho, generalmente por sus características en el dominio del tiempo. Sin embargo, estas son difíciles de determinar analíticamente, especialmente para sistemas de orden superior. Mayor a 2, mayor a segundo. No obstante, para sistemas de segundo orden, la relación entre el lugar de las raíces y su comportamiento en el tiempo y su comportamiento dinámico en el tiempo pueden analizarse en términos de su frecuencia natural y su relación de amortiguamiento. Entonces fíjense lo que dice ese párrafo. Dice, el desempeño de los sistemas de control se mide generalmente por sus características en el tiempo. ¿Cuáles son esas características
de desempeño en el tiempo. ¿A qué se refiere con esa línea? Porque dice, se miden generalmente por sus características en el dominio del tiempo. ¿Cuáles son esas características en el dominio del tiempo de la respuesta de un sistema? Si es amortiguado, Si es amortiguado, va implícito, pero como característica, no. Cuando ustedes les dicen, ¿cuáles son las características de la respuesta temporal? ¿Qué responden? O ¿cuáles son las características de la respuesta en la frecuencia? ¿Qué responden? Ahorita estamos con las características en el dominio del tiempo. ¿El valor de tau? No, va implícito, pero no explícitamente, ¿no? Esas características en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia les sirven a ustedes para darse una idea de cómo es el comportamiento de la respuesta. Entonces, ¿cuáles son las características de la respuesta en el dominio del tiempo? De la respuesta de un sistema en el dominio del tiempo. Todo esto es control 1, ¿eh? Todo esto es control 1. Pero se va a ocupar aquí. Entonces es indispensable tenerlo a la mano, tenerlo presente. Para entender ese párrafo, pues hay que ir entendiendo sus partes. Esa primera. Se miden generalmente por sus características en el dominio del tiempo. ¿Cuáles son las características en el dominio del tiempo de una respuesta? ¿Qué les dijeron en control 1? Que sí lo vieron, ¿eh? ¿Cuáles son? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuáles son? En el chat dice tiempo de subida, tiempo de retardo, tiempo pico, máximo sobre impulso. Exactamente. Esas son las características de la respuesta en el dominio del tiempo. Sobre tiro, tiempo de subida, tiempo de establecimiento, tiempo de retardo, tiempo pico, ¿sí? Entonces, esas características, dice el párrafo, son difíciles de determinar analíticamente. Y ustedes van a decir, pues no es cierto, porque en control 1 nos dieron las ecuaciones con las cuales calculábamos de una manera relativamente sencilla todo eso, el tiempo pico, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, el sobretiro, sobrepaso, sobreimpulso, como les hayan dicho, son sinónimos. El problema es que ustedes recuerdan que todas esas ecuaciones han sido obtenidas a partir de una función de transferencia de segundo orden. Y si yo tengo un sistema de octavo, quinto, séptimo, décimo orden, esas ecuaciones nada más me darían una aproximación de esos valores. O sea que si yo tengo un sistema, por ejemplo, de octavo orden, y con la ecuación que les dieron del sobretiro, yo lo calculo, y me da, no sé, 12%, no significa que en la realidad voy a tener ese 12%. Voy a estar cerca de ese valor, pero no va a ser el valor exacto, porque estoy usando unas ecuaciones que fueron obtenidas a partir de un modelo de segundo orden. Ese es el gran problema con esas ecuaciones. Por eso dice ahí, sin embargo, estas son difíciles de determinar, especialmente para sistemas de orden superior, pero no así para los de segundo. Pues no, porque fueron obtenidas a partir de un sistema de segundo. Entonces, si esas son usadas para un sistema de primero o segundo orden, se apegan exactamente bien con la realidad. Bueno, ya acabó. Le seguimos la siguiente con esto mismo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces le seguimos la siguiente.